Es curioso, y a mí sí me gustaría decir también en este caso que de móvil, aquí en este programa, en Calidad de Vida, aquí en esta cadena, hoy es la primera vez que hablamos, pero ya hablamos justamente, qué casualidad, sobre las consecuencias económicas y sociales. Pero que sepan que yo anteriormente, y Francisco Navarro ya lo sabía, y Ricardo también, hemos hablado en muchos lugares sobre el móvil. Pero a mí lo que me gustaría destacar es la forma que, hablamos de víctima, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Y al final de los gastos, que hoy tratamos aquí el tema. Porque lo que es importante es que la gente se llegue a concienciar de que de móvil ya hemos hablado muchas veces, seguiremos hablando, porque es un tema, como tú decías, un poco tabú, un poco como el tema de la violencia de género, nunca me gusta hacer comparaciones, pero que en cuanto al tema económico, es la primera vez, y tendremos que hablar muchas veces, para darnos cuenta de que esto es tan increíble, parece ser, no sé cómo explicarme, de la forma que ahora mismo la empresa pública, los gastos que ahí deben de derivar. Yo he oído y he sabido, incluso a veces, claro, no se puede demostrar, de que hay empresas que tienen al trabajador como arrinconado en una oficina ya sin el ordenador, en una silla, sentado. Lo digo esto públicamente para que se den cuenta de que la empresa, entonces, como decía antes bien Ricardo, este productor no produce. Para nada. Ese gasto, claro. Y eso lleva un gasto de un salario que va devengando y unas cotizaciones que... Digo que es bueno dar ejemplos o nombrar casos así un poco, porque me han llegado a mí y gente además con una profesión. Yo sé de un arquitecto que trabajando en la administración pública estuvo arrinconado, sentado todo el día en una silla, sin moverse. Pues sí, hay de todos los tipos y de colores. Yo ahora mismo tengo en la memoria a un ahora ya buen amigo ingeniero de una conocida empresa muy grande, y que perdió su trabajo después de un largo y muy doloroso proceso de mobbing, agotado hasta sus últimas consecuencias. Pero bueno, el acoso laboral afecta a todo tipo de personas, trabajadores de todo tipo de ámbito y estamos de acuerdo, desde la universidad hasta empresas de contrata de limpieza, pasando por todos los intermedios. Pero normalmente es gente cualificada. Ahí está. La mayor parte de las veces yo creo que es gente cualificada por ese sentido, porque es ese trabajador al cual se dirige esa atención para anularlo, para apartarlo. Trabajadores, llamémosle más elementales, trabajadores básicos, no suele ocurrir tanto, suele haber más conflictividad de tipo laboral, pero no se llega a una situación de acoso, porque normalmente incluso si la empresa es la que está interesada, pues paga un despido y son salarios más bajos y sale más a cuenta. Pues suele ocurrir más con gente cualificada, con salarios más altos, en los cuales se provoca estas situaciones para facilitar la salida y economizar la salida. Y cierto que estas situaciones que has comentado son reales y existen, y también hay que decirlo que no, bueno, pues que también hay, como todo, se abusa a veces, y hay mucha jurisprudencia que he encontrado mirando hoy para venir aquí, mucha jurisprudencia en las cuales los tribunales entienden que no ha habido móvil y ha habido denuncias. De hecho, tengo una sentencia muy interesante de un despido disciplinario de un trabajador de un ayuntamiento de Mallorca que denunció en los medios de comunicación que se le hacía móvil en el ayuntamiento la despidió a esa persona, y esa persona en los juzgados han corroborado que el despido es procedente, porque se ha hecho un uso indebido y ha denunciado unos hechos que no eran reales. Entonces, por supuesto, son las excepciones, pero también se hace a veces un uso indebido de estas situaciones, y esto va más en perjuicio de los que realmente están sufriendo estas situaciones. Efectivamente. No, pero vuelvo a recordar que efectivamente, y si sabéis de casos, a veces es importante decirlos para que las víctimas y los empresarios y quien vea este programa se dé cuenta de que como el productor en una silla sentado, o aquel otro señor que dice, lo apartan y dicen, pero y entonces esto, yo le pregunto a Francisco Navarro como graduado social, ¿no puede demostrar este señor que está sentado en una silla y que no puede, incluso que le han quitado el ordenador, vamos a suponer, demostrar que está padeciendo móvil? Pues tiene que demostrarlos con los medios de prueba admitidos a derecho, y los medios de prueba admitidos a derecho son documentos que no va a haber, testificales, que son compañeros testigos que vean esa situación, que muchas veces pues se ven comprometidos y no van a colaborar en ello. Entonces te ves obligado a citarlos judicialmente a esos posibles testigos, y
depende de la personalidad de cada uno, pues testificará de una forma o de otra, y depende si están dirigidos o están dirigidos por la otra parte, en este caso por la empresa. Ahí está la dificultad de probar todo esto, de probar. Efectivamente, la prueba es el caballo de batalla de las situaciones de hostigamiento laboral. Pero es el caballo de batalla porque, desgraciadamente, y a mi modo de ver, todavía los órganos de justicia no han asumido su papel en esta circunstancia. No se puede pretender que en un entorno que está perfectamente controlado por un ámbito empresarial o administrativo, los testigos sean libres. No son testigos libres, son testigos perfectamente cautivos. Entonces, hay que recurrir a técnicas forenses, es decir, a peritaciones de expertos. Lo que cada vez va resultando más sorprendente es que los órganos de justicia no estén formando profesionales específicamente en materia de riesgos psicosociales. De la misma manera que tienen expertos en materia forense para la parte penal, la verdad es que hoy en día nos explica cómo no se valoran, cómo estamos viendo, desgraciadamente, día a día, cómo informes clínicos emitidos por facultativos perfectamente habilitados por sus títulos que los acreditan como profesionales en sus respectivos trabajos, pues no se valoran, y por una simple testifical o por una prueba de orden inferior en cuanto a la valoración de las pruebas, pues están tirando por tierra peritaciones y pruebas que tendrían que tener mucho mayor protagonismo. Y que en muchos casos, si me permites, incluso los mismos juzgados proponen que el trabajador vaya al forense, al médico forense del Ministerio de Justicia, el médico forense, con todos mis respetos, y yo lo suelo recurrir bastante en mi quehacer profesional en el tema de diagnosticar lo que son lesiones y discapacidades de tipo laboral físico, pues perfectamente, pero hasta qué punto un médico forense puede evaluar este tipo de limitaciones o de este tipo de circunstancias que son psicosociales más que físicas. Efectivamente, tengo ahora mismo en la cabeza el caso de un afectado al que estamos orientando fuera de Palma de Mallorca, y que precisamente se trata de una persona que tiene dictámenes clínicos tanto de su psiquiatra como de su médico y de su psicólogo, y a la hora de hacerle una evaluación de su situación le han hecho un reconocimiento de la garganta, le han mirado si veía bien, si tenía algún problema en los pulmones. Esto hoy no parece muy serio. No parece muy serio en una persona que tiene ya desarrollada una fibromialgia, que tiene un estrés postraumático, que tiene colon irritable, que tiene absolutamente desquiciado todo su sistema nervioso, y que para hacerle una evaluación se le mire simplemente aspectos tan puramente externos a su salud, o por lo menos a un concepto de salud global. Y tengo una pregunta un poco mirando más a Francisco Navarro como graduado social. En este caso concreto, pero que todos son y muy distintos, me imagino, ¿verdad? Hablando de móvil. Cada caso es un mundo. ¿Verdad que sí? No tiene nada que ver uno con otro. Lo sabemos. ¿No se puede pedir ayuda o que intervenga la inspección de trabajo? Hombre, yo lo que iba a decir ahora, ¿no? El trabajador que esté en esa situación, el caso es típico, concreto, y tan claro, que ya cada vez es menos, que lo pones en un rincón sin darle de trabajo y tal, lo suyo es denunciar a la inspección de trabajo, porque el inspector de trabajo sí que puede acceder dentro de la empresa, tiene autoridad para acceder dentro de la empresa y ver in situ si ese trabajador realmente está arrinconado, sin medios para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ese informe, ese acta que levantará el inspector de trabajo, sí que servirá para acreditar delante del juez la existencia o no de situación de móvil. Ahora, tiene que ser el caso claro que el trabajador esté totalmente anulado en ese sentido, pero esto cada vez va siendo menos. Cada vez el acoso es más sutil, es más de tipo de cómo le hablas, de cómo lo anulas, de cómo lo vas relegando, más que coger y ponte esa esquina y no hagas nada. Esto ya cada vez va siendo menos. Va siendo menos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Las formas de hostigamiento son infinitas. De tal manera que incluso yo, esto es una opinión mía particular, creo que nunca llegaremos a ver ningún articulado legal que las contemple todas, porque son tantas como la imaginación del maltratador tenga, y la imaginación de los maltratadores, por lo que vemos, es muy grande, ¿no? Verdad. Pues yo tengo también una pequeña noticia que me dieron esta mañana, pero antes vamos a hacer, como antes, una pequeña pausa, unos consejos comerciales, serán unos segundos, y volvemos aquí con todos ustedes. Hoy, el móvil y las consecuencias económicas y sociales. Ahora volvemos. Gracias. Bien, pues después de esta mención, yo también quería, lo he dicho al principio, hablar o que nos comente algo, en este caso Ricardo Pérez Acino, de ANAMIF. ANAMIF es la Asociación de Ayuda por el Acoso Moral en el Trabajo. Cuéntanos, Ricardo. Lleváis ya bastante tiempo aquí en Mallorca. 7 años llevamos ya trabajando. 7 años. ¿Y la lucha? La lucha es dura y en solitario.
Y lo de solitario lo quiero remarcar porque seguimos vivos sin ayuda de ningún estamento público y con el aporte del esfuerzo de algunos cuantos voluntarios que se prestan para ello. Bien, pues yo tengo aquí la dirección vuestra, bueno, la dirección ya electrónica que llamemos en internet, son las www.anamif.com, y hemos de decir que Anamif acaba como en todo lo que es aquí asociaciones en Baleares con NIB, Anamif. Y el teléfono lo voy a decir, que es el 659 902 189, lo repito, 659 902 189. Y esto creo que es interesante porque este programa lo hacemos aquí en Popular Televisión Mallorca dentro de Calidad de Vida, pero vamos a que sea un poco para colaborar con Anamif en este caso, porque no le sobra nada, ¿verdad? No nos sobra Anamif, nada. y que la gente se acuerde, no ya de pedir, sino que también a nivel general, de que, como decimos del móvil, que no, incluso gente que está sufriendo no sabe qué es móvil. Efectivamente, esta es una de las complicaciones. Ahí empezamos un poco a querer, porque lo primero que tenemos que tener todos, yo lo digo siempre en todos los programas, es información, ¿verdad que sí? Por lo menos que vayan, que se dirijan a Anamif y que se informen. Sí, efectivamente, aquellas personas que puedan tener dudas, porque un fenómeno muy frecuente en quien está sufriendo una situación de hostigamiento es que no sabe lo que realmente le está ocurriendo, dadas las características de cómo se pone en marcha todo este proceso, pues cuando tengan duda, con mucho gusto que nosotros les informaremos, les orientaremos y les sacaremos de dudas, porque en algún caso puede darse la circunstancia de que estén viviendo otro tipo de problema. Eso. Y cuanto antes despejen el interrogante, pues mucho mejor. Muy bien, pues dicho esto y aclarado, que cosa que yo tenía pues que hacerlo, presentaros a vosotros, podríamos hablar un poco ahora de las consecuencias sociales. Antes ya Francisco Navarro ya introdujo el tema de la familia, el entorno familiar, incluso separaciones, divorcios, pero anda que yo me pregunto, un padre o una madre, porque hoy tanto hay padre como madre que pues esté sufriendo móvil, ¿cómo estarán los hijos? ¿Qué ánimos transmite en esa familia esa persona, verdad? Todo eso repercutirá, lógicamente, en el ambiente familiar, repercutirá en los miembros de la familia, si en el caso de hijos, pues incluso en su desarrollo escolar. Pero yo creo que una sociedad moderna y democrática como la nuestra no se puede permitir, un exceso o una incidencia muy elevada en situaciones como esta. Es decir, somos conscientes y tal se ha regulado de que se está actuando para reducir los accidentes de tráfico, porque no es asumible de una forma como país y con los costes que eso supone, y se están consiguiendo logros. Con la violencia doméstica igual, pero el tema del acoso laboral y sus consecuencias todavía como que no está en esa línea de prioridad, y entiendo que debería pues verse de esa manera, porque no es aceptable que una sociedad tenga unos índices muy elevados de situaciones como esta, y sobre todo además se dé en la administración pública, que es lo más grave. Que volvemos a recordar que hay mucho móvil y que hay mucho más en la administración pública. Esto no nos cansaremos de repetirlo, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. ¿Estás de acuerdo o coincides en el tema de la familia, de lo social? Pero a mí, antes de que no se nos quede en el tintero, cuando hablamos de testimonios, efectivamente es dificilísimo encontrar el testimonio compañero de trabajo, pero ese testimonio no podría ocurrir que también esté afectado interiormente, moralmente, de ver sufrir a un compañero, pregunto. No, esto desgraciadamente no suele ser así. No, el testigo normalmente se suele llamar testigo mudo, porque salvaguarda su seguridad en el trabajo, su estatus laboral, callando. No es que no lo vean, sino que hay una dinámica psicosocial especial en donde impera normalmente el miedo y hacen que los que podrían ser testigos pues no lo sean. En muchos casos, cuando se han afinado no lo suficiente y se han propuesto testigos para procesos judiciales, seguramente que tú estarás viendo con cierta frecuencia testigos que se vuelven y que a última hora se vuelven contra la persona que los ha propuesto. Incluso testigos que no comparecen, y se insiste ante el juez de que se suspenda la vista y se les obliga a venir,
y esto supone pues demoras, problemas. Sí. No, yo me refería a la posibilidad, la creencia de que estas personas en su interior, incluso también en sus familias, en el entorno familiar, que el mobbing sufrido por una persona, por un compañero, también lo padecieran estas otras personas. Bueno, inmediatamente, no sé si me estoy explicando. Lo que la casuística nos dice es que en un entorno laboral donde se ha producido una situación de hostigamiento que acaba en mobbing, después se va a producir otra, y después se va a producir otra de una manera ininterrumpida si algo no resuelve todo ese ambiente y toda esa organización laboral, y sobre todo también, que tiene mucho en cuenta, si alguien no pone coto al maltratador. Claro. Tenemos, según los últimos estudios de Robert Hare, entre 2 y el 3% de nuestra población con personalidades psicopáticas. Esto es un hecho, es decir, no está en nuestra mano modificarlo, y están en todos los ámbitos. Las consecuencias son pues que su quehacer destructivo, en este caso, si no se les pone coto. Y que en muchos casos, a lo mejor el maltratador, volviendo al tema de que sea un mando intermedio, un responsable de la empresa, tiene miedo, recela de la víctima porque ve en peligro quizás su puesto de trabajo, pues porque sea más brillante la víctima, y entonces es la herramienta o el medio que utiliza para anularlo y para que sus superiores no sean conscientes de sus propias limitaciones, con lo cual es un temor suyo. Y actúa de esa manera. Bueno, a mí me gustaría, estamos entrando en los minutos finales, que pensemos nosotros, vosotros dos sobre todo, qué conclusión, qué solución daríamos a este tema, aparte de los consejos ya a grandes, y hablar un poco y terminar con el tema social. Porque antes yo sí, ahora ya personalmente y en nombre de todos sí quiero felicitar las Navidades.